que Chile fue el gran fabricante, productor de cocaína en la década del 50 y 60. ¿Mito o realidad? Manuel Gárate, partimos con usted. Tema que sabemos maneja al dedillo. Bueno, la verdad es que los estudios que se han hecho últimamente sobre el tema, en esto hay un estudio muy importante de un profesor norteamericano, Paul Gothenberg, y también de un historiador chileno, Marco Fernández, han trabajado justamente sobre el tema de la droga en Chile y el tráfico de droga. Y lo que sabemos es que efectivamente, desde fines de los años 40 hasta el golpe del 73, Chile fue, no el único, pero uno de los centros más importantes de producción de coca de altísima calidad, sobre todo en el norte de Chile. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Chile? La cercanía del norte con el principal productor de hoja de coca, que es Bolivia. Estaba la cercanía geográfica, pero también estaba el tema de los precursores químicos. La industria minera en el norte de Chile permite una alta circulación de químicos que no generan sospecha. En cualquier país esa cantidad de químicos generan sospecha. Por lo tanto, la producción de drogas se facilitaba. Un enorme espacio geográfico, la posibilidad de mover estos químicos, la cercanía con el principal productor y la logística que manejaba esta familia, que producían en el norte y hacían salir la droga principalmente desde Valparaíso hacia Panamá, Cuba y los Estados Unidos. No entraban por Miami, sino que principalmente por Nueva York. Paréntesis, Manuel, ¿qué pasaba con Colombia en aquel entonces? El que en el imaginario popular siempre ha sido el gran zar de la cocaína. No, eso comienza a partir de los años fines de los 70, principios de los 80. Colombia no estaba en el mapa del narcotráfico, principalmente de cocaína en esos años. ¿Qué hora es Perú, es Bolivia y Chile. Y Chile como el gran productor. Los laboratorios chilenos eran reconocidos por la calidad y la pureza del producto que se fabricaba acá. La familia Wasaf, Harb, que ahí se dice turco, pero en realidad en Chile a todos los árabes se los trataba de turcos, son de origen árabe, del Medio Oriente. ¿Y por qué es el golpe militar el que de cierta forma corta esta producción de cocaína? Bueno, esa es una historia muy interesante porque tiene que ver con la Guerra Fría. El gobierno norteamericano, desde principios de los años 50, había llevado una campaña para detener para controlar la llegada de cocaína a Estados Unidos. Y se dieron cuenta que Chile era uno de los principales productores. Por lo tanto, la oficina anterior a la DEA, que realizaba la misma labor en Estados Unidos, comienza a investigar, se da cuenta que son traficantes chilenos y hay una persecución importante de estos traficantes. Esta misma familia son detenidos, pero eso genera, al contrario de lo que uno pudiera pensar, una explosión de muchos otros traficantes chilenos que empiezan a producir cocaína. Ahora, ¿por qué el golpe de Estado? Porque el gobierno de Nixon crea la DEA y tiene una obsesión justamente con parar el tráfico de drogas, porque existía la idea de que el dinero de la cocaína financiaba al gobierno de Allende, lo que era absolutamente falso. ¿El dinero de la cocaína financiaba a Allende? Lo que sí sucedía, eso no era verdad, lo que sí sucedía es que efectivamente durante el periodo sobre todo de Frei Padre y de Allende, esto coincide con un boom del consumo de cocaína en Estados Unidos y por lo tanto estos laboratorios comienzan a producir mucho más. Efectivamente Chile se transforma en el polo principal de producción de cocaína. Entonces la DEA tiene un especial interés en acabar con el tráfico proveniente de Chile. Y se llega a un trato con la dictadura y con Pinochet de arrestar a los principales traficantes chilenos, entre los cuales se encuentra el famoso Cabro Carrera. Claro. Y son enviados sin juicio a Estados Unidos, extraditados expeditamente a Estados Unidos, y con eso se eliminan los grandes carteles chilenos. Mira, y la extradición, recordemos, era la gran paranoia de los narcos colombianos. Exactamente, sobre todo de Escobar. Conocían el antecedente chileno, que podían ser enviados sin juicio inmediatamente a Estados Unidos a cumplir las penas allá. El Cabro Carrera va a pasar 3 años en Estados Unidos y después va a emigrar a Europa. Y ahí se va a poner en contacto con los colombianos y otros traficantes chilenos también le van a enseñar, digamos, el negocio, se lo van a mostrar a los colombianos y los colombianos lo van a hacer crecer y lo van a llevar a otro nivel. Y esa es la imagen que nosotros tenemos hoy en día. Pero es el golpe de Estado, o sea, finalmente el tiro le sale por la culata a Estados Unidos porque elimina a un importante productor, pero finalmente lo que hace es que estos traficantes chilenos, muchos tuvieron que irse al exilio, incluso un exilio que incluyó cárcel, difundieron este conocimiento. Y esto implicó que esto se transformara en una gran industria, que van a tomar los colombianos y la van a llevar a otro nivel. O sea, no es un mito pensar que podría haber sido efectivamente un chileno el que le muestra este nuevo producto, esta nueva droga a Pablo Escobar, que en aquel entonces solo se dedicaba, más que al narcotráfico, a la comercialización ilegal de distintos productos. Sí, pero ahora uno podría decir, bueno, entonces
la dictadura acabó con los narcotraficantes en Chile. Por un lado, sí, hizo el negocio con Estados Unidos, cumplió la promesa, pero si después hemos sabido por distintas investigaciones, por ejemplo, hay un famoso libro de Rodrigo de Castro, que es La delgada línea blanca, donde también se investiga qué sucede después, cómo por ejemplo se financia la DINA, y hay ya bastantes elementos que nos permiten decir que había dinero del tráfico de estupefacientes que financió a la DINA por el grado de autonomía que tenía, y además porque los cubanos anticastristas con los cuales la DINA toma contacto también estaban vinculados al tráfico de droga en Miami. Caballeros, ¿qué sabían de esta historia? ¿Se están desayunando? Es muy interesante ese tema. La historia de la DINA esa es bastante conocida, y más allá hay como todo un argumento de cierta derecha tradicional que dice que durante dictadura estábamos como limpios de la delincuencia y la droga, y finalmente es todo lo contrario. De hecho, la entrada en el nuevo siglo, digamos, final del siglo XX, principio del siglo XXI, de la cocaína en Chile y la droga dura es responsabilidad absolutamente de lo que ocurre al amparo de la DINA y de grupos cercanos a la dictadura de Pinochet. Hay rumores incluso que vinculan a la propia familia Pinochet, a uno de los integrantes, con mafias de traficantes. Más allá de la noticia de hace poco, ¿no?, de un nieto de Pinochet que fue encontrado consumiendo cocaína, de una forma mucho más directa. Tan directa que Martin Scorsese podría hacer una película, tipo Los Buenos Muchachos. Ahora, a mí me parece fascinante la historia previa, los 50 y 60, la vinculación con los químicos del norte, de la industria minera. Me parece que es como digno de Breaking Bad, ¿no? Y como que en una realidad paralela quizá Chile se hubiese convertido en la gran potencia narcotraficante. Y se rompe el mito de que la droga entró a Chile en los 90, ¿no? La cocaína se producía, y una cocaína, como te digo, de alta calidad, de alta ley. El consumo de drogas fuertes es desde finales del siglo XIX. Todas estas fuentes igual tienen que ser sometidas a rigurosa crítica, porque mucho viene de testimonios orales, de memoria. Es muy difícil investigar estas cosas, sobre todo cuando hay sujetos vivos y carteles vivos. Es decir, aquí el historiador también corre peligro, arriesga el pellejo. Bueno, si estuviéramos en México o Colombia... En eso a veces digo, es más fácil estudiar el 19 que el 20, porque en el 20 los vivos se pueden querellar y te pueden amenazar también. Ahora, claro, con esto se está rompiendo un mito que es bien interesante. Cuando uno habla, no sé, con los papás, con los abuelos, te dicen, no, antes no se sabía cocaína en Chile, jamás. Justamente en su época, parece que no estaba informado. La noche chilena de los 40, los 50 y los 60 era una noche donde el consumo de cocaína era una cosa bastante habitual. Y en aquel entonces, ¿cuál era el tenor de la cocaína socialmente, digamos? Era principalmente de extranjeros, sujetos de la noche, marinos, el puerto. Era ese vínculo. No había esta idea tan directa que vamos a ver en los 80 entre los ejecutivos exitosos. Claro, como una droga de... No, esta es una droga de la noche, de ciertos círculos. De lujo. Exacto. De bohemia. Sí, es una droga de bohemia. Harto también de los grupos de poetas, de periodistas. Que ojo, es una droga que justamente permite estar despierto, que permite resistir muchas horas de trabajo, que se lo vinculaba al mundo artístico de la bohemia, de la noche chilena. Y además es parte de la literatura. Sherlock Holmes era cocainómano. La solución del 6%. Sherlock Holmes era cocainómano. Se vendía en las farmacias a principios del siglo XX. Nosotros tenemos ahora una mirada de la cocaína como una droga peligrosa, una droga dura, pero en algún momento fue tan popular como la aspirina. Fíjate que hablando de hecho, Freud la recomendaba muchísimo. Se vendía en la farmacia. Hablando de la ficción y de la época, más o menos, en Chile, hay una novela gráfica muy interesante que se publicó hace poco que se llama El Viudo, que está ambientado en el Santiago de los 50 y los 60. Es un pulp, digamos, una historia de detectives que recopila, que aprovecha mucho de la mitología de Batman, de estos personajes, y se mete en la noche santiaguina. Y fíjate que los autores hicieron una muy buena investigación del uso de la droga en el Chile bohemio de los 50 y los 60. Tú lo lees y dices, esto es Chicago, es Nueva York y es Santiago. El cabro Carrera regresó a Chile a principios de los 90 con aproximadamente lo que se sabe hoy en día cerca de $20 millones de fortuna, que le habría realizado en Europa, justamente con sus vínculos con el cartel de Medellín, los colombianos.